Ya vi la película, obviamente me volví a releer los cuentos y hay algo que me salta mucho y que me gusta mucho que haces, que es con el cuerpo, ¿no? En la literatura, tú haces transformaciones de los cuerpos porque siempre las tomas como un elemento narrativo. Y visualmente en la película, el cuerpo de Natalia es un punto de partida. Dolores es una bailarina profesional y se le nota en las poses, ¿no? Hay una ferocidad corporal juvenil y ese plantar el cuerpo ayuda mucho a la narrativa. A mí me sorprendió mucho la actriz. Hay una cosa que es importante que en la película necesariamente las chicas son más personajes. Cuando yo escribo, esos cuerpos de los que hablas un poco están al servicio de una historia. De alguna manera son más metafóricos. Yo no la pienso tanto a Natalia como una, digamos, la pienso más como una fuerza que con una imagen. Y cuando la vi, más allá yo no lo tenía tan imaginado, yo lo que tenía más imaginado era eso, la presencia de ese cuerpo, su olor, su juventud, su tersura, lo disruptivo de su juventud muy deseante, digamos, muy voraz, y el cuerpo de ella, que es un cuerpo, ¿cómo decirlo?, normativamente bello, pero que al mismo tiempo tiene algo que que quería que tuviesen todos esos personajes, que es un profundo resentimiento, digamos. Un resentimiento sí, ella está muy enojada, está muy resentida. Se puede decir por las circunstancias externas, porque es un adolescente, también, pero además hay algo en el cuento y en ella que ese es un cuento que se trata de eso, de la insatisfacción, del resentimiento, de la incomodidad de habitar un cuerpo que por el motivo que sea no es deseado, cuando debería serlo, quiero decir, de alguna manera. Claro. Y, y me impactó bastante porque lo encontré en ella. O sea, es como, es tan chiquita, tan joven. Y después cuando la conocí ella no es para nada así. Pero ahí puede encarnar como esa rabia contenida y que creo que a veces nos pasa, lo quiero decir, esto está ficcionalizado, pero a veces nos pasa mucho a mí me pasa mucho. Yo veo ¿Sí? fotos mías de cuando tenía esa edad y yo a esa edad estaba enojadísima, me parecía que era horrible yo, que no le gustaba a nadie, cada rechazo yo era capaz de romper una casa con un martillo en cada rechazo. Y después me veo y veo a una niña hermosa, vulnerable. O sea, como qué diferente y que toda esa tormenta monstruosa mental la haya podido mostrar, a mí me sorprendió y me impactó mucho, sobre todo porque me contaba Laura que en el casting, ella fue al casting como no era fan, no era que quería hacer eso, fue como necesitaba trabajo. A diferencia del terror sobrenatural clásico que has usado en otros cuentos, aquí hay algo que me gustó mucho, que es la magia doméstica, ¿no? La Mm. abuela habla de una macumba, Natalia aprende eso de la abuela, ¿no? Aprende también a construir un tipo de protección, que también lo vemos en el cuento del carrito, ¿no? Que hay una maldición, que Sí. seguramente la puso el indigente. El tema de la abuela, por supuesto, no está en el cuento, pero pasan dos cosas. O sea, mi abuela no era así, pero sí era una mujer que creía en lo sobrenatural, o sea, era otro tipo de personaje, quiero decir, pero era una mujer que sí creía en lo sobrenatural. Pero creo que para mí es muy importante la incorporación de todas esas pequeñas mancias cotidianas que a veces las hacemos casi sin pensar, uy, hay una mala energía, prendo una velita y qué sé yo, y siempre me pregunto, ¿qué pasa si todo esto funcionara, ¿no? O sea, si todo esto que hacemos como casi sin pensar que en nuestra vida cotidiana estamos jugando con lo sobrenatural todo el tiempo, mucho más de lo que nos damos cuenta racionalmente, ¿qué pasara, como hipótesis ficcional, ¿no? O sea, ¿qué pasara si esto realmente se desencadenara, ¿no? Y esos dos cuentos tienen que ver con eso, ¿no? Cómo eso se desencadena finalmente, ¿no?
pero de la película quizá no, algo en particular de, yo no sé si es un objeto, sino una escena, la escena del puente, creo. Cuando ellas, cuando los chicos las quieren parar Mm, para cruzar el puente, que es una cosa bastante normal, sobre todo a esa edad, que vengan los chicos y que te quieren tocar toda esa cosa súper amenazante que también son como perros, ¿no? O sea, para mí en esa escena los chicos funcionan un poco como perros, porque hay una cosa de los chicos a esa edad y los chicos así medio mafiositos de barrio que tienen ujú, algo de jauría, ¿no? Y que las chicas no sabemos cómo manejar, ¿no? Y me gusta mucho que eso no está, además eso no está ya en está. el cuento. Ujú, La decisión de que ella los ataque, los lastime y que eso no tenga consecuencias. O sea, eso me parece una decisión muy, no tenga la consecuencia esperada que vos decís, bueno, ahora ellos las van a ir a buscar, las van a violentar, qué sé yo, las van a abusar, lo que sea, las van a violar. Y no tiene consecuencia. O sea, es como que es una escena donde mantiene eso, o sea, ella o ellas en general ejercen su defensa y su violencia de una manera, usando también lo sexual, porque le da un beso y le muerde la lengua, y eso después no tiene una retribución. Eso es lo que es. O sea, es un momento de poder. Y es un momento de poder que detuvo la agresión. Y es algo que no solemos ver, porque a veces solemos ver que las mujeres sí repelen una agresión, digamos, y después se les da su merecido, ¿no? Y acá ganan violentamente, etcétera. Es una situación violenta la que está ocurriendo y ellas responden de la misma manera. Así que yo en todo caso me llevaría esa escena, porque además es una escena que no escribí, pero que de alguna manera surgió de los cuentos, o sea, a ella le surgió eso, y eso es, cuando hay una lectura adicional, digamos, con la que el propio autor se sorprende, digamos, o sea, estoy de acuerdo con eso. funcionaba. Esto funciona, sí. Hablando de funcionar, para mí la abuela era quien unía las dos historias. Para ti, ¿cuál crees que haya sido ese punto de unificación de los dos relatos de la película? ¿O Creo que quién? ellos, creo que ellos ven por conversaciones que tuve con ellos, y yo no tuve, no me involucré en la producción de la película. Lo único que hice fue leer el guión. em, una o dos veces, no mucho, y opinar. O sea, o sugerir, pero digamos, sin poder de veto, sin nada. O sea, era como nada más la influencia que ellos podían considerar de lo que yo les decía y nada más. Y las conversaciones que tuvimos, ellos creen que las dos cosas pasan en el mismo mundo. O sea, em, que es exactamente como en la película, ¿no? Que están contados en los cuentos como dos cosas separadas, pero que el barrio donde ocurre la situación del carrito podría ser a 20 cuadras, suponte, de donde vive Natalia. Sí, Como que sí. son el mismo universo. Ellos ven un lenguaje muy parecido, un tipo, un clima muy parecido, em, un juego con lo sobrenatural a partir de lo hiperrealista muy parecido y una época muy parecida, em, que es una época de crisis en Argentina, el momento agudo, porque Argentina siempre está en crisis, pero digamos, el momento agudo de la crisis donde se exacerba absolutamente todos los roces sociales y también como las catástrofes tipo apagones, violencias, etcétera. Em, y yo creo que la relación que ven ellos es esa. O sea, como una retroalimentación de la furia o de la incomodidad de Natalia relacionada con la catástrofe social que ocurre a su alrededor. Em, yo no lo había pensado así. Para mí los cuentos son dos cuentos diferentes, pero cuando ellos me hablaron de que estaban absolutamente ligados, creían ellos,
por estética, por narrativa, em, por atmósfera, por época. Yo dije, "Bueno, esto es lo que le pasa a un lector. O sea, un lector cuando lee, une universos, ve continuidades, incluso a veces mucho más claras de la que las ve el autor. Y en todo caso pensé, bueno, esa es su lectura y así es como ellos se proponen a adaptar esto en otro hecho artístico. Y me pareció bien, pero no creo que haya un elemento en particular, sino creo que ellos lo que ven es un universo general. Es que para mí hubo una unificación, o al menos así yo lo vi, cuando se cruzan las miradas de El Indigente y de Natalia, que eso no pasaba en Claro, los cuentos, pero sí, porque ahí dije, es ahí. Ya sabes, es ahí. cuando tu universo se encontró, yo dije, claro, hicieron magia con ese momento. Lo vi todo el tiempo presente la sangre diluida. Ujú. Está la sangre contenida, que es la sólida, la que sale de ella, la que gotea del chorrito del carrito. Se me hizo un momento muy Carrie. Creo que aquí hay un universo paralelo del cual están hablando. Sí, Laura lo menciona a veces, yo no lo... Carrie. Yo no lo había pensado, pero porque la venganza de Carrie, que sí es la venganza de Natalia, ocurre de la misma manera por un poder que ella desencadena y que tiene que ver con su sexualidad, digamos, con su sangre, con su poder lunar, que también la Virgen también es roja, ¿no es cierto? Es una mujer eh, ensangrentada o incendiada, como quiera, pero para mí es una mujer ensangrentada la imagen. Ujú. Em, y es un poder así como hormonal, digamos, el que y en ambos casos también el de Carrie creo que también por supuesto King hace el juego con la menstruación y la sangre del chancho, ¿no? Pero también, obviamente, Natalia hace este pequeño hechizo con su sangre menstrual y la explosión final es la misma. Yo cuando escribí el cuento no había pensado, pero evidentemente King es una influencia muy obvia en todo lo que yo hago y está ahí. Pero Carrie es una chica que reacciona a una humillación, a una injusticia. Quiero decir, Carrie es una víctima de su madre. Ujú. Carrie es una víctima del fanatismo religioso en general. Carrie es una víctima de bullying. em, Carrie es una víctima de una broma espantosa que le hacen y que le arruinan probablemente la única ilusión que tiene en su vida, la única ilusión de no ser un monstruo, podemos decirlo de alguna manera. Pero la, Bueno, la venganza, la venganza de Natalia es mucho más gratuita. O sea, mucho por eso más te hablaba social, antes ¿no? del... ¿Eh? Mucho más social, ¿no? También. Más Primero, corporal. por un lado, mucho más social porque lo que sale de ella tiene que ver con el hartazgo de tener que vivir En ese en, lugar. en ese lugar y en esa situación tan agobiante, ¿no? Em, y después, ella es muy cruel con Silvia. O sea, Silvia tiene esto que tienen a veces los mentirosos Mm. los fabuladores, digamos, ¿no? Que no es exacto, que no tiene que ver con la psicosis, pero que se parece en esto, en que la realidad le resulta tan prosaica e insoportable que necesitan inventar otra, o inventarse otra para ser un poco más felices, ¿no? Y Natalia no tiene compasión con eso. Ella es como que vive 100% en la realidad y la realidad es horrible y ella como que no tiene compasión con eso, mucho menos cuando eso implica que esa fantasía de alguna manera le quite lo que ella desea. Entonces creo que en ese sentido, quizá como una evolución del estereotipo, si querés, o del tipo de personaje, Carrie es una adolescente mucho más pura. Y Natalia es Ujú. una adolescente que está mucho más dañada, mucho más corrompida, a pesar de todo, a pesar de que le pasó menos, quiero decir. Tiene algo menos, hay algo muy religioso en Carrie, también incluso la imagen, ¿no? de Carrie, y muere además, ¿no? Fundamentalmente. Claro. Es como una imagen de un martirio. En cambio, Natalia
no solo se salva, sino que es como una especie de vengadora que es ese cuerpo del que estábamos hablando al principio, no lo entrega, no lo pone, sale totalmente indemne de Ujú. ahí. Entonces, en ese sentido, me parece que Natalia es un poco más mala. Muy mal, mucho Eso más. es a propósito, digamos, o sea, es como, Tengo una última pregunta. Es después sí. de ver esta adaptación, ¿hay algún detalle, hay algún pasaje, hay algún momento de la película que te haya tirado una inspiración para decir, voy a escribir un cuento relacionado, voy a escribir una historia relacionada, que te haya disparado algo de la creatividad? mm, No, pero porque es un... eh, primero el cuento a mí me queda muy lejos, como que es un cuento que se publicó en 2009. Entonces es como un universo que me queda muy lejos y creo que necesito también un poco más de distancia. Yo la acabo de ver la película. Ujú. La vi en Buenos Aires entera, digamos, y en cine hace 2 meses nada más. Eh, me parece que quizá me tendría que reencontrar con la película y verlo de vuelta. Si hay algo, esas cosas son muy locas, ¿no? O sea, ahora estoy escribiendo otra cosa y hay una escena donde van a un lugar a bailar, que es un lugar que es medio un bar, no es una disco. ¿No? Como que están como, es un lugar donde Ujú. está mucho más relajado, como mucho más cool, están separados y qué sé yo, y es muy loco porque tenía que escribir una escena en un lugar y no quería que fuese una disco porque necesitaba que hablaran y que hubiese como un espacio más y se me vino eso. O sea, quiero decir, en algún lugar esas imágenes de algo que yo escribí interpretadas por otra persona me están Claro. ladrando, pero creo que falta un tiempo para hablar de una inspiración o continuación. Esperemos verla. Mariana, te mando un beso, muchas gracias. Después de... Gracias. Gracias. Nos vemos, querida.